Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Trujillo Sánchez y voy a presentar el trabajo titulado La patologización del sufrimiento, una crisis, infinidad de etiquetas diagnósticas, que he desarrollado con la colaboración de mi compañera Elena Gálvez Delgado. La situación de crisis sanitaria, social y económica que se está viviendo actualmente a causa de la enfermedad COVID-19 ha generado un gran impacto en la población mundial. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, el contexto de las personas se ha visto enormemente alterado. Estas modificaciones en el contexto podrían, y enfatizo podrían, derivar en dificultades en algunas personas, dado el incremento de la exposición a estimulación aversiva, con fallecimientos, enfermedad, incertidumbre, etc., así como la reducción de la estimulación apetitiva, nuevos confinamientos, dificultades económicas, sanitarias, etc. Desde que la situación relacionada con el COVID-19 empeora hasta la actualidad, estamos expuestos de forma continua a información relacionada con el virus y con sus supuestas consecuencias psicológicas. Y aunque haya motivos como para poder pensar que vamos a experimentar dificultades en algún momento u otro, la conceptualización que ofrecen los medios de comunicación sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia es errónea, en tanto que lo que comunican continuamente es que el sufrimiento será en todos los casos inevitable y que lo experimentaremos en forma de síntomas pertenecientes a distintos trastornos mentales. Esta asunción errónea, que desarrollaré más adelante, trae consigo unas implicaciones teóricas y psicológicas muy importantes para la población general. Presentaré a continuación distintos extractos de comunicaciones de profesionales de la salud mental en distintos medios. En primer lugar, en el primer extracto ya se habla de síndrome para hacer referencia al famoso síndrome de la cabaña que desarrollaré más adelante, pero me gustaría que pusiéramos atención en la nomenclatura de los supuestos problemas psicológicos que están todos relacionados con síndrome, trastorno, pandemia de depresión. Como podemos ver en la siguiente, se hace referencia a una huella psicológica y social que la pandemia va a dejar necesariamente en toda la población. Se habla de clínica ansiosa, de relación con la depresión, síntomas, enfermedad mental. En una de las preguntas del segundo extracto se hace una pregunta relacionada con cómo cuidar la salud mental y la respuesta que ofrece el profesional en este caso es que la capacidad de resiliencia, de ser flexible y de adaptarse a lo que pueda venir sería la clave. Por otro lado, en un blog de psicología se habla de secuelas irreversibles, de trastornos presentados, pero que no importa, en sus palabras, cuánto tiempo se lleven padeciendo estos trastornos porque serán corregidos con facilidad y rapidez con el método que ellos mismos proponen. Por otro lado, en otro periódico importante se habla de síntomas también y no solo de síntomas, sino que los pacientes, en sus palabras, con patologías mentales previas, pues son los más vulnerables. Por último, en el último extracto, se habla incluso de una nueva peste con secuelas psicológicas de la cual nadie está a salvo, pues indican que no importa que vivas en una idílica casa con jardín o que vivas en una vivienda de 40 metros cuadrados, sino que igualmente vas a sufrir las consecuencias de esta nueva peste psicológica. También se hace alusión en el mismo extracto a recuerdos traumáticos, otra vez a huella del COVID, que la pandemia del futuro se llama depresión y que después de sufrir la pandemia se producirá un incremento de trastornos mentales y conducta suicida. Bien, pues como se puede comprobar, estas comunicaciones presentan muchísimos problemas a nivel científico. El primer problema tendría que ver con la idea de que el sufrimiento, o peor aún, los supuestos trastornos mentales serían el destino inevitable de todos los que estamos viviendo esta situación. Dar por hecho que ante situaciones adversas se desarrollarán trastornos mentales de forma inevitable es una forma de patologizar la respuesta de las personas ante las experiencias vitales, asumiendo además que esa respuesta, en tanto que se aleja de una respuesta normativa distinta a lo que sería lo optimista o tranquila, es inadecuada. No se tiene en cuenta que las respuestas de ansiedad, miedo o tristeza son respuestas normales ante determinadas circunstancias, como las que estamos atravesando en la actualidad, y que no todas las personas que experimentan este tipo de respuestas ante la exposición a determinadas situaciones desarrollarán necesariamente un problema psicológico, entendiendo un problema psicológico como un problema de comportamiento que afecta a la forma que tiene el individuo de adaptarse, de sentirse bien en el entorno en el que vive.
Por otro lado, también está la idea de que el empeoramiento será también inevitable en cuanto a las personas que están relacionadas con una etiqueta diagnóstica de dudosa validez científica. Aquí me refiero a los etiquetados como trastornados, en palabras de estos profesionales. En primer lugar, el uso de etiquetas diagnósticas presenta muchos problemas, puesto que no tienen un estatus ontológico propio. ¿Qué quiere decir esto? Que las etiquetas diagnósticas resumen un conjunto de conductas típicas o comunes según un criterio estadístico, pero en ningún caso se fundamentan en el análisis individualizado de cada caso, más allá del cumplimiento o no de ciertos criterios inespecíficos. Los trastornos psicológicos no tienen una entidad fáctica, en tanto que son un mero resumen de conductas. El comportamiento de las personas, incluido el comportamiento problemático, que no patológico, es el resultado, o mejor dicho, función de la interacción del organismo con su contexto. Por lo que, partiendo de la base de que las conceptualizaciones del modelo médico, que son las utilizadas por estos sistemas de clasificación, son erróneas, también es erróneo asumir que dichos trastornos, entre comillas, empeorarán sin hacer un análisis individualizado de cada caso concreto. De hecho, este tipo de asunciones por parte de los profesionales de la salud mental pueden tener un efecto nefasto a nivel global. Esto es lo que se ha denominado el efecto Charcot, extensamente documentado, por el que el propio terapeuta o profesional de la salud mental termina encontrando en su práctica diaria lo que ellos mismos propagan en los medios de comunicación. Constituiría, pues, un problema a gran escala, puesto que los profesionales guiarían su evaluación e intervención por un sesgo, en el que buscan confirmar ciertas respuestas típicas de dichos síndromes. Además, se hace alusión a una supuesta huella también inevitable que dejará esta situación y que se presentará, si no en la actualidad, en momentos posteriores como estrés postraumático o trauma. Y ya sea en forma de trastornos mentales, síntomas o síndromes, todos estos medios asumen que esta situación, con independencia de las habilidades de adaptación, de los contextos personales, tendrá una huella o un impacto en cada uno de nosotros, y es que esta huella surgirá o bien en el momento actual o meses, años después, sin especificar ni clarificar estudios o variables causales implicados, por lo que se vuelve a incurrir en el error de entender el malestar futuro como un evento inevitable, inaccesible y la peor de las noticias para nosotros, de difícil intervención bajo ese marco teórico. Esta aproximación guarda relación con la hipótesis de que desarrollaremos un trauma de difícil acceso y tratamiento, lo cual a día de hoy sabemos que carece de evidencia científica. Por último, no solo presentan una conceptualización errónea de los potenciales problemas psicológicos, sino que, derivado de lo anterior, se presentan soluciones fáciles y generalistas para toda la población sin tener en cuenta la idiosincrasia tanto de la historia de aprendizaje de cada persona como de su contexto. Cito textualmente: en estos casos, la resiliencia, la empatía, la flexibilidad son la clave para una salud psicológica. En este tipo de explicaciones o soluciones mágicas se aluden a conceptos inespecíficos más propios de la psicología folk que de una psicología científica, dejando a los lectores la responsabilidad de interpretar a qué se refieren exactamente cuando ofrecen este tipo de explicaciones imprecisas y estériles a nivel científico. Además, la solución más común en este tipo de canales de comunicación, especialmente en blogs de psicología, pasa por ofrecer sus servicios sin haber hecho una evaluación en profundidad, por lo que, de nuevo, parece que lo que está detrás de la comunicación de este tipo son intereses económicos y no rigor científico. Me gustaría continuar con una reflexión acerca del sufrimiento como parte de la vida, y es que a lo largo de toda la historia, como especie, los seres humanos hemos vivido ya distintas crisis, sea en forma de pandemias, crisis económicas, políticas, y aunque son innegables las consecuencias devastadoras que está teniendo la actual crisis del SARS, si echamos la vista atrás, la evidencia que tenemos es que los seres humanos como especie somos tremendamente adaptativos y que aun estando en presencia de estimulación muy aversiva, en términos generales conseguimos aprender a adaptarnos desarrollando un nuevo repertorio de conducta para tal fin. La evidencia anterior se presenta como contraria a la idea que subyace en todos los medios de comunicación respecto a las consecuencias psicológicas de la pandemia, y es que inevitablemente todos y cada uno de nosotros, con independencia de nuestra historia de aprendizaje, recursos de afrontamiento y contexto, acabaremos desarrollando un trastorno mental o trauma. En la sociedad en la que vivimos, en la que se romantiza un estado de bienestar constante, se nos aleja de estimulación incondicionada o condicionada que nos provoca malestar y en la que se nos promete que podemos ser cada día más felices si nos esforzamos, el sufrimiento queda relegado al último plano y es altamente probable que,
Al no estar en presencia de dichos estímulos, las reacciones emocionales se nos presenten como desconocidas, inusuales e incómodas, y en un caso extremo como síntomas de un trastorno mental. Por lo tanto, en el mundo en el que vivimos, no es extraño que se concluya que ante lo novedoso que puede resultar el malestar ante estimulación incondicionada como la muerte o el asociado a la incertidumbre, puede ser parte de una entidad médica que tiene que ser tratada con fármacos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y es que la historia pasada es la que nos presenta evidencias relativas al grado de adaptación que tenemos como especie. La cultura en la que estamos inmersos nos ofrece una propuesta acerca de qué significa experimentar malestar y qué consecuencias tiene, lo cual, como seres verbales que somos, tiene un gran efecto en la comprensión, incluso en la experimentación de dicho malestar. Cito a continuación algunas partes interesantes de Marino Pérez y de Luciano en distintas comunicaciones. Marino Pérez indica que la misma sociedad es la que organiza las formas de estar mal, y es como si la sociedad nos dijera, no estés mal, pero si lo estás, que sea de esta manera. Y que muchos de los problemas de la vida que hasta ahora habían pasado desapercibidos son enfermedades mentales según ciertas entidades. Y esto lo que implica es la psicopatologización de la sociedad. De hecho, Marino Pérez acaba afirmando que esto puede llegar a ser un adoctrinamiento en toda regla. Por otro lado, Luciano, en su conferencia inaugural, indica que muchas personas, por su afán de vivir felices, acaban por ni ser felices ni vivir, y que esto es lo que se entiende y se malentiende por las enfermedades del siglo XX. Lo que ella dice que en realidad son solo parte de un contexto mucho más amplio y básico en el que habitan los miedos, la intolerancia al malestar, el rechazo a la incomodidad, la insatisfacción a la propia vida, la infelicidad, en una palabra. Y acaba diciendo que el mundo actual ha terminado por dar a entender que la vida feliz es una vida sin dolor, que si hay malestar hay un problema, que el problema debe ser eliminado y que si el malestar no se elimina se convierte en un trastorno, que como trastorno debe tener un fondo biológico y consecuentemente requiere de una solución ajena a uno mismo, tal vez farmacológica. Una crisis, infinidad de etiquetas diagnósticas. A lo largo de la pandemia se ha vuelto a incurrir en uno de los errores que más daño ha hecho a la disciplina, crear etiquetas que patologizan el sufrimiento humano sin ninguna evidencia científica. Este es el caso del famoso síndrome de la cabaña. Empecemos analizando su nombre, síndrome. En la primera acepción de la Real Academia de la Lengua podemos ver como la primera especificación que se hace al respecto relativa a la palabra med, y esto quiere decir que pertenece al ámbito de la medicina. Se define síndrome como un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o estado determinado, por lo que en primera instancia de la propia definición de una de las palabras se deriva que se trataría de una entidad médica de carácter biológico. Sin embargo, ni existe evidencia científica al respecto, ni se trata de una enfermedad médica, sino que el supuesto síndrome de la cabaña hace referencia a una serie de comportamientos derivados de una situación tal particular. Como se puede apreciar, se vuelve a incurrir en el error de otorgar una entidad biológica a una realidad psicológica, lo que en primer lugar supone un error conceptual y en segundo lugar se vuelve a poner al individuo en una situación de pasividad como paciente, negando su papel activo en el afrontamiento de situaciones. Presentamos por último la conceptualización científica alternativa a esta que patologiza el sufrimiento de las personas y tendría que ver con establecer una visión científica y crítica de por qué las personas nos comportamos como lo hacemos y por qué a algunos le afectan las circunstancias de una forma mientras que a otros les afecta de otra. Para ello debemos recurrir ineludiblemente a la realización de un análisis funcional individualizado para cada caso, pues es una herramienta que nos permite explicar por qué en un momento concreto y por qué con esas variables concretas la persona lo hace como lo hace, estableciendo hipótesis explicativas del comportamiento actual del sujeto. Partimos de la base de que cada persona tiene una historia de aprendizaje única y un contexto diferente, incluso aunque algunas de las variables de ese mismo contexto puedan ser parecidas a nivel social, como con el confinamiento, el aislamiento, el teletrabajo. El análisis funcional permite precisamente aunar estas variables contextuales con la historia personal de cada individuo de forma rigurosa y científica. Además, siendo este uno de los puntos clave en el tema que aquí nos ocupa, el análisis funcional permite darle una explicación y un plan de acción a la persona, lo que conlleva alejarnos diametralmente de la estigmatización de las etiquetas diagnósticas que al final otorgan un papel mucho más pasivo e incapacitante a la persona que los está sufriendo. Este planteamiento, además, permite a dicha persona realizar nuevos aprendizajes que les sirvan,
no solo para mejorar su situación actual, sino para gestionar de forma mucho más adecuada las situaciones que se vayan presentando en el contexto actual, que se encuentra en constante cambio y supone actualmente una gran incertidumbre a nivel mundial. Como conclusión, nos gustaría finalizar señalando la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud mental respecto a no patologizar las respuestas naturales que se experimentan como resultado de una situación adversa, por muy desagradable que sea, pues en muchos casos supone el resultado de un proceso natural y adaptativo, y en ningún caso relativo a una enfermedad biológica como una enfermedad mental o a un invento del siglo pasado llamado trauma, inaccesible, inabarcable y, por cierto, inexistente.